Lucía Ferrer había perdido la cuenta de cuántas puertas había tocado ese día. Caminaba por Buenos Aires con pasos cada vez más lentos, cruzando avenidas. Entrando y saliendo de pequeños comercios, oficinas improvisadas y locales con carteles de "se necesita personal", que al final, siempre significaban lo mismo, no para ella. Tenía poco más de 20 años, pero el cansancio en su rostro la hacía parecer mayor, como si la ciudad le hubiera cobrado varios inviernos de golpe. Bajo el brazo llevaba una carpeta de plástico azul, doblada en las esquinas, gastada por el uso. Dentro estaban todos los papeles que conocía de memoria, los requisitos del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Ingreso comprobable. Horarios estables. Vivienda adecuada. Rutina clara. En el papel sonaba razonable, casi sencillo. En la vida real, cada punto era un muro. Lucía no pedía lujos ni favores. Solo una oportunidad para demostrar que podía cuidar de su hermano menor, Tomás, que tenía apenas 6 años y seguía esperando que su hermana cumpliera lo que le había prometido. Cada rechazo pesaba más que el anterior. Algunos empleadores le ofrecían trabajos de pocas horas, mal pagos, imposibles de justificar ante un juez de familia. Otros ni siquiera disimulaban la desconfianza, la miraban de arriba a abajo, veían su edad, su historial incompleto, y negaban con la cabeza antes de que terminara de hablar. Cerca del mediodía, los pies le dolían y la esperanza se le había vuelto frágil, casi transparente. Terminó sentándose en un banco frío de Plaza San Martín. Rodeada de gente que iba y venía sin mirarla. Sacó de la mochila una medialuna comprada en un kiosco, pero no tenía hambre. Lo que sentía era otra cosa, una presión en el pecho, un miedo sordo que le decía que el tiempo se estaba agotando. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo. No podía quebrarse. Tomás la necesitaba. Recordó su voz, pequeña y cuidadosa, preguntándole si de verdad iba a volver por él. Sí. Te lo prometo, le había dicho. Romper esa promesa no era una opción. Al acomodarse en el banco, su codo chocó con algo rígido. Un diario doblado, abandonado. Con las hojas algo húmedas. Lucía no solía prestar atención a ese tipo de cosas, pero, casi sin pensar, lo abrió. En la sección de clasificados. Un título en negrita le llamó la atención. Se busca chofer. Preferencia femenina. El corazón le dio un vuelco. Por un instante se quedó inmóvil. Mirando esas palabras como si no fueran reales. Un trabajo. Un ingreso estable. Una posibilidad. Y al mismo tiempo algo que había jurado no volver a hacer jamás. Lucía apretó la carpeta contra el pecho. El sí que tanto necesitaba tal vez estaba ahí. Y también el miedo que había evitado durante años. Lucía se quedó rígida. Con la mirada clavada en una sola palabra, chofer. El ruido de la plaza pareció alejarse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Sintió un frío seco recorrerle la espalda. Conducir no era solo un trabajo más. Era el límite que había jurado no cruzar jamás. Las imágenes llegaron sin pedir permiso. Un volante torcido. Luces rojas reflejadas en el asfalto mojado. El sonido metálico que había marcado el final de su padre. Lucía cerró los ojos un instante. Pero no logró apartar el recuerdo. Aquel accidente había sido el punto de quiebre de todo, la casa vacía, el silencio, la visita de los funcionarios. Tomás alejándose de su mano. Después de eso había hecho una promesa simple y absoluta, nunca más sentarse detrás de un volante. Volvió a leer el aviso. Como si pudiera cambiar por arte de magia. Preferencia femenina. Trabajo estable. Horarios claros. Todo lo que el consejo exigía estaba ahí, alineado, casi cruelmente perfecto. Lucía apretó los labios. El sistema no entendía de traumas ni de promesas hechas en noches de duelo. El sistema solo quería comprobantes, recibos, constancia. Y ella los necesitaba para una sola cosa, traer a Tomás de vuelta. Miró sus manos. Temblaban apenas. Podía levantarse. Tirar el diario y seguir buscando algo que no la obligara a enfrentarse a ese miedo. Podía protegerse, aferrarse a la promesa que se había hecho a sí misma.
Pero esa elección tenía un costo demasiado claro. Protegerse significaba perder a su hermano. La otra opción era romper el juramento, exponerse. Revivir un dolor que había mantenido a raya durante años. A cambio había una posibilidad. No una garantía, no una certeza. Solo una puerta entreabierta. Lucía pensó en Tomás durmiendo en una cama que no era la suya, rodeado de rutinas ajenas, esperando sin saber cuánto más. Pensó en su voz preguntando, siempre con cuidado. Como si temiera la respuesta. El mundo no iba a detenerse para que ella sanara. El reloj del consejo seguía corriendo. Lucía dobló el diario con movimientos lentos. Casi ceremoniales. Lo guardó dentro de la carpeta azul, encima de los papeles que ya conocía de memoria. Al ponerse de pie, las piernas le pesaron, pero no retrocedió. No estaba lista. No quería hacerlo. Y aún así sabía que no había otra salida. Iba a presentarse a esa entrevista. Por Tomás, aunque le doliera. Antes de convertirse en miedo, conducir había sido otra cosa para Lucía Ferrer. Había sido hogar. Sus recuerdos más antiguos no estaban ligados a juegos infantiles ni a patios de escuela, sino al olor a aceite y metal caliente del pequeño taller donde trabajaba su padre. En las afueras de la ciudad. Mientras otros niños pasaban las tardes mirando dibujos animados, ella se sentaba en un banquito, observándolo ajustar tuercas, limpiar piezas. Escuchar motores como si fueran seres vivos. Su padre decía que los autos hablaban, que solo había que aprender a escucharlos. Y Lucía aprendió pronto. Aprendió a reconocer un problema por la vibración del volante, a sentir cuando el motor pedía un cambio suave, a leer el camino incluso antes de verlo. Cuando él la dejaba sentarse en el asiento del conductor, en terrenos vacíos y silenciosos, ella apenas llegaba a los pedales. Pero ya entendía el equilibrio entre frenar y avanzar. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo que no intentaba ocultar. Ella siente el auto, decía, riéndose. Como si no pudiera creerlo del todo. Durante un tiempo la vida fue simple. No perfecta, pero estable. Eso cambió el día en que nació Tomás. La muerte de su madre llegó de golpe, una complicación inesperada que nadie supo anticipar. Lucía recordaba con nitidez la sala de espera del hospital, la luz blanca. El silencio pesado antes de que el médico hablara. Recordaba el rostro de su padre al escuchar la noticia, como algo dentro de él se quebró sin hacer ruido. Después de eso, nada volvió a ser igual. Su padre intentó seguir adelante, cuidar de Lucía y del bebé, mantener la rutina. Pero el duelo se le fue pegando al cuerpo como una sombra. Las noches se alargaron, el alcohol empezó a ocupar espacios que antes estaban llenos de palabras. Y las risas se volvieron raras, casi incómodas. Lucía, todavía adolescente, hizo lo que pudo para sostener la casa. Para que Tomás no sintiera el peso de una ausencia que ella misma apenas comprendía. Hasta que llegó aquella noche. Su padre salió en el auto, diciendo que necesitaba aire. Que iba a manejar un rato. Nunca regresó. El accidente fue rápido, definitivo. Un llamado, un cruce de luces y otra pérdida irreparable. La casa quedó en silencio. Demasiado grande para dos hermanos solos. No pasó mucho tiempo antes de que el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes apareciera con carpetas. Palabras medidas y decisiones ya tomadas. Lucía no tenía ingresos, ni respaldo adulto, ni forma legal de hacerse cargo de un recién nacido. Tomás fue llevado a un hogar transitorio mientras ella miraba sin poder hacer nada, sintiendo que el mundo se le abría bajo los pies. Aquella noche. Sola en la casa vacía, Lucía hizo una promesa que le pareció necesaria para seguir respirando. Nunca más iba a conducir. El volante se había llevado demasiado, a su madre. A su padre, a su familia. No volvería a tocarlo. Era la única forma que encontró de poner un límite al dolor. Y durante años cumplió esa promesa. Hasta ahora. El viaje hacia zona norte se sintió más largo de lo que indicaba el reloj. Lucía observaba cómo el paisaje cambiaba a través de la ventanilla del colectivo, calles más silenciosas, árboles prolijos. Casas que parecían vivir de espaldas al ruido de la ciudad.
San Isidro y Vicente López tenían un orden distinto, casi distante. Cuando descendió frente a la dirección indicada, el contraste fue inmediato. La propiedad estaba protegida por una reja discreta y un jardín cuidado al milímetro. No era ostentosa, pero sí imponente. Una casa amplia, luminosa por fuera y sin embargo extrañamente fría. Lucía apretó la carpeta azul contra el pecho. Esperaba otro rechazo. En un lugar así, pensó. Nadie iba a confiarle nada importante a una chica joven con una historia llena de grietas. Una mujer mayor le abrió la puerta y la condujo al interior sin demasiadas palabras. El silencio se sentía pesado, como si la casa hubiera aprendido a contener la respiración. En la sala principal, sobre el piso de madera impecable, apareció Alejandro Salvatierra. Se desplazaba con soltura en una silla de ruedas, los movimientos precisos, ensayados. Tendría poco menos de 50 años. El rostro firme, los rasgos marcados, y una mirada cansada que hablaba de batallas largas, no siempre visibles. ¿Usted es Lucía Ferrer?, preguntó sin preámbulos. Ella asintió, intentando mantener la voz estable. Alejandro la observó con atención, como si midiera algo más que su currículum. Explicó que necesitaba un chofer confiable, alguien cuidadoso, constante. Después del accidente, una carrera benéfica, un error mínimo, una consecuencia permanente. La imprudencia había dejado de ser una opción. Conducir ya no era placer, era necesidad. Prefiero a alguien que sepa escuchar, dijo. Al camino. Al auto. Afuera, en la entrada. Esperaba una camioneta negra, pulida hasta el último detalle. Lucía sintió como el estómago se le contraía al acercarse. Hacía años que no tocaba un volante. Pero cuando se sentó en el asiento del conductor, algo dentro de ella se acomodó sin esfuerzo. Ajustó el asiento, tomó el volante con suavidad y antes de arrancar, cerró los ojos un segundo para escuchar el motor. El freno responde con retraso, murmuró, casi sin darse cuenta. Hay que tratarlo con cuidado. Alejandro levantó la vista. Interesado. Durante el recorrido, Lucía condujo con movimientos precisos, anticipando curvas, evitando baches, manteniendo una velocidad constante. No habló de más. Dejó que el auto hiciera su trabajo. Cuando regresaron, Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego asintió. Está contratada, dijo. Dígame que necesita el consejo. Yo me encargo del resto. Lucía sintió que por primera vez en mucho tiempo, el suelo bajo sus pies dejaba de moverse. El mes que siguió fue exacto, casi implacable. Lucía cumplía horarios sin margen de error, llegaba antes de tiempo, revisaba rutas, mantenía el vehículo impecable. No hubo faltas, ni retrasos, ni explicaciones innecesarias. Cada día terminaba con la misma rutina: archivar recibos, imprimir comprobantes, ordenar papeles. Todo debía ser verificable. Todo debía resistir una mirada ajena. Cuando la llamada llegó, Lucía estaba de pie en la cocina, sosteniendo una taza de café ya frío. La voz del otro lado fue breve y formal. El consejo confirmaba que había cumplido con los requisitos. Ingreso estable. Vivienda adecuada. Capacidad comprobada de cuidado cotidiano. La frase final quedó suspendida unos segundos más de lo necesario, la restitución estaba autorizada. Lucía apoyó la mano en la mesada para no perder el equilibrio. No gritó. No lloró. Apenas respiró, como si el aire hubiera regresado de golpe a la habitación. Llegó temprano al hogar transitorio. Demasiado temprano. Esperó sentada, con las manos entrelazadas, observando una pared cubierta de dibujos infantiles. Cuando la puerta se abrió, Tomás apareció con una mochila pequeña colgada del hombro. Se quedó quieto. La miró como si temiera que fuera una ilusión. Luego avanzó de golpe y se aferró a ella con una fuerza desmedida para su tamaño. ¿Me van a llevar otra vez?, preguntó con la voz temblorosa, sin levantar la cabeza. Lucía lo abrazó, sosteniéndolo con todo el cuerpo. No, dijo firme. Estoy acá. Volvemos a casa. El trayecto fue silencioso.
Tomás no soltó la manga de su abrigo ni un segundo, como si necesitara comprobar, a cada movimiento, que ella seguía allí. Al llegar al departamento, un espacio pequeño pero ordenado, él avanzó con cautela. Observó cada rincón, tocó los muebles, volvió a mirarla. No preguntó nada. Se sentó cerca. Demasiado cerca, y apoyó la cabeza en su brazo. Esa noche, Lucía preparó una cena simple. Tomás comió despacio, vigilando la puerta, el pasillo, los sonidos del edificio. Cuando llegó la hora de dormir, pidió dejar la luz encendida. Se despertó varias veces sobresaltado, llamándola en susurros. Lucía respondió siempre sin impaciencia. Sentándose a su lado, recordándole dónde estaba. El reencuentro no fue limpio ni perfecto. Fue tenso, frágil, atravesado por el miedo. Tomás estaba en casa. Pero no se sentía a salvo todavía. La estabilidad era una palabra nueva, difícil de creer. Se aferraba a Lucía como si el mundo pudiera desarmarse en cualquier momento. Ella lo entendía. También a ella le costaba confiar en que esta vez nadie iba a separarlos. Lucía regresó a la casa de Zona Norte 2 días después. Con la intención simple de dar las gracias y llevar algunos documentos actualizados. El trayecto, que otras veces había sido silencioso pero neutro, esta vez se sintió distinto. Al cruzar la reja notó algo difícil de nombrar, una quietud pesada, como si el aire estuviera detenido. La recibió doña Marta Quiroga. Con una sonrisa breve que no logró ocultar el cansancio. Está en su habitación, dijo en voz baja. Casi no sale. Lucía frunció el ceño. Preguntó si todo estaba bien. Doña Marta dudó un segundo antes de responder. Le explicó que Alejandro había dejado de asistir a la rehabilitación física y había suspendido las sesiones de terapia. Decía que no servían, que ya no tenía sentido insistir. Las palabras cayeron con cuidado, pero el significado era contundente. No era una pausa. Era un retroceso. Lucía sintió un peso en el pecho. Alejandro había sido preciso, exigente, siempre atento a los detalles. Escuchar que se estaba rindiendo no encajaba con la imagen que tenía de él. Aún así, no dijo nada. Subió las escaleras con la carpeta en la mano. Decidida a dejar los papeles y marcharse. Se detuvo frente al estudio cuando oyó voces. La puerta estaba apenas entornada. Reconoció de inmediato la de Alejandro. Más apagada de lo habitual y la de un hombre mayor, medida, profesional. No pensaba escuchar, pero una frase la inmovilizó. Quiero que todo quede claro, decía Alejandro. No quiero dejar asuntos pendientes. Alejandro, respondió el otro con tono paciente. Ya revisamos esto. No hay urgencia. Lucía comprendió de quién se trataba, su abogado. El estómago se le cerró. Dio un paso atrás, pero la siguiente frase la dejó sin aire. Tengo todo, dijo Alejandro casi en un murmullo, menos una razón para vivir. El silencio que siguió fue espeso. Lucía se llevó una mano a la boca, conteniendo el impulso de respirar fuerte. El abogado intentó decir algo sobre tratamientos, sobre tiempo. Sobre posibilidades. Alejandro no respondió. No discutió. No negó nada. El silencio fue su respuesta. Lucía retrocedió con cuidado y bajó las escaleras casi sin sentir los escalones. Doña Marta la miró apenas la vio, leyendo algo en su expresión. Está peor de lo que aparenta, dijo Lucía con la voz quebrada. Está preparándose, como si ya no estuviera acá. Doña Marta bajó la mirada. Asintió despacio. Hace meses que se va apagando, susurró. Yo también tenía miedo de eso. Lucía salió de la casa con la sensación de que el suelo se había desplazado bajo sus pies. El hombre que había sido clave para que Tomás volviera a casa no estaba simplemente triste. Estaba soltando la vida. Y entenderlo fue un golpe tan fuerte como inesperado. Esa misma tarde, cuando Lucía aún seguía procesando lo que había escuchado, doña Marta Quiroga se le acercó en la cocina. Bajó la voz como si la casa pudiera oírlas. Hay algo que quizá debería saber, dijo. El cumpleaños del señor Alejandro es en 2 días. Lucía la miró, sorprendida.
¿2 días? Doña Marta asintió. Explicó que él nunca lo mencionaba. Desde el accidente evitaba cualquier recordatorio del paso del tiempo, de lo que había perdido. No había celebraciones ni visitas. Ni siquiera una torta discreta. Ese dato, pequeño en apariencia, cayó con un peso inesperado. Un hombre que organizaba su herencia y rechazaba el futuro iba a pasar su cumpleaños solo, como si no importara llegar a ese día. La idea se formó sin pedir permiso. Fue imprudente, arriesgada, y por eso mismo difícil de ignorar. ¿Y si hacemos algo?, susurró Lucía. Doña Marta abrió los ojos con cautela. Lucía, puede salir muy mal. Podría molestarse. Podría despedirla. Lucía tragó saliva. Sabía lo que estaba en juego. Ese trabajo no era solo un empleo, era la base de la estabilidad de Tomás. Perderlo significaba volver a caminar sobre un suelo que ya conocía demasiado bien. Aún así, la frase que había escuchado en el estudio seguía resonando: tengo todo, menos una razón para vivir. No puedo hacer como si no hubiera oído eso, dijo. Aunque sea una noche, merece sentir que importa. Doña Marta la observó largo rato. Finalmente asintió. Si lo hacemos, será sencillo. Sin ruido. Sin sorpresas exageradas. Al día siguiente Lucía llevó a Tomás a una pequeña librería del barrio. Recorrieron los estantes en silencio hasta que él se detuvo frente a una mesa baja. Tomó hojas y lápices de colores con una seriedad absoluta. Se sentó y empezó a dibujar. Cuando terminó, levantó la hoja con orgullo. Es un auto grande, explicó. ¿Y él? Porque le gustan los autos. Lucía sonrió. No corrigió nada. Era perfecto. La noche del cumpleaños, la casa estaba a oscuras. Doña Marta había preparado una cena simple, cuidando que ningún sonido delatara la actividad. Una torta pequeña esperaba en el centro de la mesa, con pocas velas. Lucía se quedó junto a Tomás en silencio, el corazón latiéndole demasiado rápido. Cuando Alejandro entró en el comedor, empujado por Doña Marta, frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó molesto. Les dije que iba a cenar en mi habitación. Antes de que Lucía pudiera hablar, Doña Marta encendió la luz. El ambiente se llenó de una calidez inesperada. «Feliz cumpleaños», dijo Lucía con suavidad. Alejandro se quedó inmóvil. Miró la mesa, la torta, las velas. Su expresión no cambió. El silencio se volvió incómodo, denso. Lucía sintió que había cruzado una línea que no debía. Entonces Tomás dio un paso al frente. Con ambas manos, le extendió el dibujo. «Es para usted», dijo. «Lo hice yo». Alejandro bajó la mirada. Tomó la hoja con dedos que temblaron apenas. El dibujo era torpe, colorido, honesto. Algo en su rostro se tensó. Como si una grieta invisible se hubiera abierto. Tragó saliva, respiró hondo. «Bueno», murmuró al fin. «Supongo que podemos comer torta». No sonrió. Pero tampoco se apartó. Y eso, para Lucía, ya era una victoria. El cambio no fue inmediato ni espectacular. No hubo promesas solemnes ni declaraciones grandilocuentes. Pero a la mañana siguiente del cumpleaños, Alejandro apareció en la cocina más temprano de lo habitual, con el cabello aún húmedo y una taza de café entre las manos. Miró a Doña Marta y habló con una naturalidad que la dejó inmóvil. «Voy a retomar la terapia», dijo. «Llamé para pedir turno». No añadió nada más. No hizo falta. Ese gesto mínimo y firme marcó el comienzo de algo distinto. Las semanas siguientes se ordenaron alrededor de rutinas nuevas. Alejandro volvió a la rehabilitación física con una determinación silenciosa. 3 veces por semana, sin excusas. Algunas sesiones terminaban con el cansancio dibujado en su rostro, otras con una frustración que no intentaba ocultar. Pero no abandonaba. También retomó la terapia psicológica, aceptando hablar de lo que antes evitaba nombrar. Tomás empezó a visitar la casa con más frecuencia.
Al principio entraba despacio, observándolo todo con cautela. Se sentaba cerca de Lucía, atento a cada gesto, como si necesitara confirmar que nadie iba a cambiar de idea de repente. Alejandro, sin forzar nada, le fue dando espacio. No con regalos excesivos ni palabras dulces, sino con presencia. Horarios claros. Paciencia. Coherencia. Pronto se instaló una rutina inesperada. Por las tardes, Alejandro reservaba un rato para Tomás. Se sentaban en la alfombra del estudio, rodeados de libros y cuadernos. Alejandro señalaba letras, repetía sonidos con calma, sin apuro. Tomás respondía mejor allí que en cualquier otro lugar. Prestaba atención, hacía preguntas, se permitía equivocarse sin miedo. La B suena así, decía Alejandro despacio. B. De barco, respondía Tomás orgulloso. Lucía los observaba desde la puerta, sorprendida. Había intentado enseñarle a leer muchas veces, pero Tomás siempre se inquietaba. Se frustraba. Con Alejandro algo encajaba. La estructura lo tranquilizaba. La constancia lo sostenía. Una tarde lluviosa, mientras repasaban un cuento. Tomás levantó la vista y habló sin pensar. Papá, ¿leemos otro? El silencio fue inmediato. Tomás se quedó rígido como si acabara de cometer un error grave. Miró a Lucía. Con los ojos abiertos de miedo. Alejandro no reaccionó enseguida. Cerró el libro con cuidado, respiró hondo. Está bien, dijo al fin, con la voz baja. No hiciste nada mal. Nadie corrigió la palabra. Nadie la celebró. Quedó flotando, frágil, pero aceptada. Tomás se relajó poco a poco, apoyándose contra Alejandro. Como si ese permiso tácito hubiera aflojado algo que llevaba demasiado tiempo apretado. La casa empezó a cambiar. No por los muebles ni por la luz, sino por los sonidos. Pasos que ya no evitaban los pasillos. Voces que se cruzaban sin tensión. La risa breve de Tomás, el tono paciente de Alejandro, la respiración más tranquila de Lucía. Sin darse cuenta, la casa había vuelto a respirar. Lucía volvió a la casa una tarde cualquiera, sin anticipar nada distinto. Traía algunos papeles del trabajo y la intención simple de dejarlos y marcharse. El sol entraba oblicuo por los ventanales del estudio, dibujando franjas doradas sobre el piso de madera. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro estaba de pie. No completamente erguido, no con firmeza pero sostenido. Una mano descansaba sobre el respaldo de la silla de ruedas, como si se hubiera levantado sin pensar, como si su cuerpo hubiera decidido antes que su cabeza. Lucía se quedó inmóvil en la puerta. El corazón le golpeó con fuerza. Alejandro no parecía darse cuenta del momento. Giró apenas y la vio. Cierre la puerta. Por favor, dijo con calma. Quiero hablar con usted. Lucía obedeció, todavía procesando lo que había visto. Alejandro respiró hondo, apoyándose un poco más en la silla. Y habló con una honestidad que no había usado antes. Desde el cumpleaños, algo cambió, admitió. No de un día para el otro. Pero cambió. Me di cuenta de que no quiero seguir organizando mi ausencia. Quiero vivir. De verdad. Lucía sintió que el nudo en su pecho se aflojaba apenas. Alejandro continuó, midiendo cada palabra. Tomás necesita estabilidad. Rutinas. Alguien que lo acompañe sin desaparecer. Responde a la estructura, a la constancia. Y hizo una pausa, conmigo eso está funcionando. Lucía asintió sin interrumpir. Quiero que ustedes dos se muden acá, dijo. Que este sea su hogar. No como un favor. Como una decisión. La propuesta la descolocó. Alejandro no había terminado. También pensé en lo legal. Tomás merece protección real. Alguien más además de usted. Alguien que el sistema reconozca. Estoy dispuesto a ser su CEO tutor. Lucía abrió la boca, pero Alejandro levantó la mano con suavidad. Hay una última cosa. Para evitar complicaciones legales, herencias, decisiones médicas,
sería más simple si, vaciló un segundo, si estuviéramos casados. No lo digo a la ligera. Y no espero una respuesta inmediata. Puede decir que no. El silencio se estiró. Lucía miró el piso, luego la ventana, luego a Alejandro. No había presión en su voz. Solo una propuesta honesta, cargada de lo que no se atrevía a decir del todo. No quiero decir que no, respondió al fin, casi en un susurro. Alejandro la miró. Sorprendido. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. No fue una sonrisa amplia ni segura, sino frágil, como algo recién aprendido. Entonces, ¿es un sí? Lucía asintió. No por cálculo. No por miedo. Porque por primera vez desde hacía años, la idea de quedarse no le parecía peligrosa. Le parecía posible. Y en esa aceptación silenciosa. Los tres empezaron a construir algo que ninguno había planeado, pero que todos necesitaban. El trámite fue sencillo y discreto como todos habían querido. Una mañana nublada. En el registro civil, firmaron los papeles necesarios sin testigos ni discursos. No hubo flores elaboradas ni promesas largas. Solo la decisión consciente de seguir adelante. Tomás se paró entre ellos con un traje apenas grande y los zapatos nuevos que le apretaban un poco. Sostenía ambas manos con una seriedad que contrastaba con su edad. Como si entendiera que ese momento era importante, aunque no pudiera explicarlo del todo. La vida que siguió no fue perfecta ni fácil. Alejandro continuó con la rehabilitación. Avanzando despacio con días buenos y otros agotadores. A veces lograba caminar unos pasos más, otras necesitaba volver a la silla antes de lo esperado. No hubo milagros. Hubo constancia. Y eso bastó. Cada progreso, por pequeño que fuera, se celebraba en silencio sin dramatismo. Tomás empezó la escuela con una rutina clara. Dormía mejor. Ya no se despertaba sobresaltado en mitad de la noche. Aprendió a leer con paciencia, equivocándose sin miedo, confiando en que nadie iba a desaparecer por eso. La estabilidad dejó de ser una palabra abstracta y se volvió algo concreto: horarios, meriendas compartidas, preguntas simples al final del día. La casa de zona norte también cambió. No por reformas ni lujos nuevos, sino por la forma en que se habitaba. Los juguetes de Tomás ocuparon una esquina del living. Los libros se amontonaron en la mesa baja. En la cocina, doña Marta volvió a cocinar sin apuro, como quien ya no teme interrumpir un silencio frágil. El lugar dejó de sentirse grande y vacío. Se volvió hogar. Una noche los tres salieron al balcón. Buenos Aires se extendía frente a ellos. Con sus luces temblando a lo lejos, constante e imperfecta. Tomás se colocó entre ambos y tomó sus manos sin decir nada. Alejandro apretó apenas los dedos. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. No hubo palabras finales ni promesas solemnes. No hacían falta. Cada uno había llegado allí desde un lugar distinto. Cargando pérdidas que no se borraban. Pero habían elegido quedarse. Elegido sostenerse cuando hubiera cansancio, retrocesos, dudas. Porque la familia no siempre nace del plan perfecto ni de historias sin grietas. A veces nace del valor de personas rotas que, aun con miedo, deciden no soltarse. Y en esa elección silenciosa encuentran una forma nueva y suficiente de seguir viviendo.